La historia de Adán y Eva es una de las narraciones más antiguas y conocidas de la humanidad. Está en el corazón de la tradición judeocristiana y se menciona a menudo cuando hablamos de los orígenes de la humanidad, la creación del mundo y el concepto de pecado original. Pero, ¿qué sucedió realmente en el jardín del Edén? ¿Quiénes eran Adán y Eva? ¿Y por qué esta historia sigue siendo tan relevante, incluso miles de años después de que se registrara? Adán y Eva no son solo personajes históricos o mitológicos. Son símbolos poderosos de nuestra propia condición humana. La creación, la tentación, la caída y la expulsión del paraíso hablan directamente de nuestras propias experiencias de vida. Todos nosotros, en algún momento, nos hemos enfrentado a dilemas morales, hemos sentido la atracción de la tentación y hemos experimentado las consecuencias de nuestras decisiones. Es por eso que su historia todavía resuena en nuestros corazones y mentes hoy en día. En este texto, exploraremos en profundidad la narración de Adán y Eva en el jardín del Edén. Veamos cómo comenzó todo, qué estaba en juego en el momento de la tentación y el impacto de esta historia en la humanidad hasta el día de hoy. Prepárate para un viaje fascinante a través de una de las historias más importantes e intrigantes de la Biblia. La Biblia comienza con la creación del mundo. En 6 días, Dios creó el universo, la tierra, el mar, los animales, y finalmente, el ser humano. Adán fue el primer hombre, creado del polvo de la tierra y a imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿qué significa ser hecho a la imagen de Dios? Ser hecho a la imagen de Dios no significa que Adán tuviera la apariencia física de Dios, ya que Dios es espíritu. Más bien, se refiere a la capacidad de Adán para reflejar ciertos atributos divinos, inteligencia, moralidad, creatividad y, sobre todo, la capacidad de elegir. Adán fue creado como un ser libre, con el poder de tomar decisiones y dar forma a su propio destino. Esta libertad es un don divino, pero también conlleva grandes responsabilidades. Adán fue colocado en el jardín de Edén, un paraíso creado por Dios para ser su morada. El Edén era un lugar de belleza y perfección, donde todas las necesidades de Adán estaban satisfechas. Tenía acceso a todos los árboles frutales del jardín y a los animales, a los que nombraba uno por uno. Su papel en el Edén era cuidar el jardín, cultivarlo y protegerlo. Pero incluso en un entorno perfecto, faltaba algo. Adán, aunque lo tenía todo a su disposición, estaba solo. Dios se dio cuenta de esto y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Esta afirmación revela algo importante sobre la naturaleza humana, fuimos creados para vivir en comunión, no en aislamiento. Y fue a partir de este reconocimiento que Dios decidió crear un compañero para Adán. Eva fue creada de una manera única. En lugar de ser formada del polvo de la tierra, como Adán, Dios decidió hacer a Eva de una parte de Adán, una de sus costillas. Esta elección está llena de simbolismo. Eva no fue creada de la cabeza de Adán, para que no fuera superior a él, ni de sus pies, para que no fuera inferior. Ella fue criada a su lado, para estar a su lado como una pareja igual, diferente, pero complementaria. La creación de Eva fue la solución de Dios a la soledad de Adán. Ahora, había 2 seres humanos en el jardín, y juntos podían vivir en plena armonía con la creación. La Biblia describe que vivían desnudos, pero no sentían vergüenza. Esto es significativo porque simboliza la pureza y la inocencia que existían antes de la caída. No había pecado, culpa ni división entre ellos y Dios. Era un estado de completa paz y armonía. El jardín del Edén se describe como un lugar de perfección. Un paraíso donde todo era armonioso, donde no había dolor, sufrimiento ni muerte. En ella, Adán y Eva tenían todo lo que necesitaban. El jardín era fértil, con ríos que corrían a lo largo de toda su longitud, irrigando la tierra y permitiendo que todas las plantas crecieran en abundancia. En medio del jardín, sin embargo, había 2 árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios permitió que Adán y Eva comieran de cualquier árbol, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí está la primera restricción divina. Pero, ¿por qué pondría Dios un árbol prohibido en medio del paraíso? Este árbol representa el libre albedrío dado a Adán y Eva. Dios quería que tuvieran la libertad de elegir, porque sin libertad, no podía haber verdadero amor ni obediencia. El árbol de la ciencia del bien y del mal fue una oportunidad para que demostraran su confianza en Dios al elegir obedecer su única restricción. Pero, como pronto veremos, esta libertad también traía consigo la posibilidad de la desobediencia.
Y aquí es donde la tentación entra en la historia. En el centro de la historia de Adán y Eva está la figura de la serpiente, que a menudo se asocia con Satanás, el adversario de Dios. La serpiente es descrita como el más astuto de todos los animales del campo, y es ella quien se acerca a Eva para cuestionar el mandato de Dios. La estrategia de la serpiente es sutil pero extremadamente efectiva. En lugar de atacar directamente la autoridad de Dios, planta una semilla de duda en la mente de Eva. ¿Es verdad que Dios ha dicho que no debes comer de ningún árbol del jardín? Con esta pregunta, la serpiente distorsiona las palabras de Dios y hace que Eva cuestione la bondad y las intenciones de Dios. Eva responde a la serpiente, explicando que Dios les había permitido comer de todos los árboles excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, la serpiente insiste, diciendo que si comen del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Esta promesa despierta el deseo de Eva de saber más, de experimentar algo más allá de lo que se le permitió hacer. Al escuchar las palabras de la serpiente, Eva comienza a ver el árbol de la ciencia del bien y del mal de una manera diferente. El texto bíblico nos dice que Eva vio que el fruto del árbol era bueno para comer, agradable a la vista y deseable para dar entendimiento. Estos tres elementos, el atractivo del placer físico, la belleza visual y el deseo de conocimiento, son los principales desencadenantes de la decisión de Eva. Este momento es crucial, ya que revela algo fundamental sobre la naturaleza humana. Eva no desobedeció a Dios porque buscaba hacer algo malo. Buscaba el bien, la sabiduría, el entendimiento, algo que creía que la haría más completa. La serpiente había convencido a Eva de que, en cierto modo, Dios le estaba ocultando algo bueno. Este deseo de saber más, de trascender, es una parte inherente del ser humano. Esta tentación de ser como Dios refleja uno de los mayores dilemas humanos: ¿hasta qué punto es beneficiosa nuestra búsqueda del conocimiento y del poder, y cuando cruza la línea de la rebelión contra los límites impuestos por la moral, o por Dios? Entonces Eva toma el fruto y se lo come. Y luego, se lo ofrece a Adán, que también come. Es interesante notar que Adán, aunque no es engañado directamente por la serpiente, no cuestiona a Eva. Simplemente participa en la acción. Esto plantea interrogantes sobre su responsabilidad individual. Tal vez Adán decidió no contradecir a su compañero, o tal vez tomó la decisión por su cuenta. El hecho es que ambos, juntos, tomaron la decisión de desobedecer el mandato divino. Inmediatamente después de comer el fruto, se les abrieron los ojos a ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Antes de esto, Adán y Eva vivían en completa inocencia, sin vergüenza ni culpa. La desnudez, en este caso, simboliza la vulnerabilidad y la transparencia ante Dios y ante los demás. No había secretos entre ellos, ni entre ellos y el Creador. Sin embargo, con la transgresión viene la vergüenza. Cosón hojas de higuera para cubrir sus cuerpos, marcando el comienzo de una nueva realidad, la conciencia de la imperfección, la exposición y el error. A partir de ese momento, la relación entre Adán, Eva y Dios cambia drásticamente. La pureza y la simplicidad que una vez definieron tu existencia ahora son reemplazadas por la culpa y el miedo. Este episodio del descubrimiento de la desnudez refleja una verdad sobre la condición humana: con el conocimiento viene la responsabilidad, y con la responsabilidad vienen las consecuencias de nuestros actos. Lo que parecía una decisión sencilla, comer o no la fruta, ahora resulta en una profunda transformación en la forma en que Adán y Eva se ven a sí mismos y al mundo que los rodea. Después de que Adán y Eva se dan cuenta de su desnudez y se cubren, sucede algo aún más importante: se esconden de Dios. Esto es significativo, ya que muestra el impacto inmediato del pecado en su relación con el Creador. Más bien, Adán y Eva tenían una relación íntima y directa con Dios. Caminaba por el jardín con ellos, había una comunión natural y sin barreras. Pero ahora, el pecado ha introducido la separación, la distancia y el miedo. Dios, sabiendo lo que había sucedido, pregunta: ¿dónde estás? Esta pregunta no es una búsqueda de información, porque Dios ya sabía dónde estaban. Más bien, es una pregunta que apunta a la nueva realidad que el pecado ha creado. Adán y Eva estaban espiritualmente distantes de Dios, y esta pregunta sirve como una invitación a la reflexión: se alejaron voluntariamente, escondiéndose por vergüenza y culpa. Cuando se enfrentan, Adán y Eva comienzan a culparse mutuamente. Adán dice: la mujer que me diste por compañera me dio del fruto del árbol, y comí. Y Eva responde: la serpiente me engañó, y comí.
Este intercambio de culpas es otro reflejo de la naturaleza humana después de la caída, la dificultad de asumir la responsabilidad de nuestros propios errores. Aquí, vemos la ruptura de la armonía original entre Adán, Eva y Dios. El pecado no solo ha introducido vergüenza, sino también desconfianza, alienación y ruptura de las relaciones interpersonales. Después de escuchar las justificaciones de Adán y Eva, Dios pronuncia las consecuencias de sus acciones. Primero, maldice a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás sobre todos los ganados y sobre todas las bestias salvajes, sobre tu vientre andarás y comerás polvo todos los días de tu vida. Esta maldición marca la separación entre la humanidad y el mal, simbolizada por la serpiente. Pero la maldición va más allá. Dios también promete que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente muerda el talón de la descendencia. Esto es visto por muchos teólogos como la primera profecía mesiánica, que apunta a la venida de Cristo, quien derrotaría al pecado y a la muerte. A Eva, Dios le dice: multiplicaré en gran manera tu dolor en el embarazo, con dolor darás a luz hijos, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Las consecuencias para Eva afectan directamente a su experiencia como madre y esposa. La relación entre el hombre y la mujer, que antes era de igualdad y asociación, ahora estará marcada por la lucha por el poder y el dolor. Para Adán, la consecuencia es diferente: maldita sea la tierra por tu culpa, con trabajo comerás de él todos los días de tu vida. También producirá espinos y cizaña, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu frente comerás tu pan. Aquí, Dios revela que el trabajo, que antes era una alegría, ahora será una carga. La tierra, que era fértil y productiva en el Edén, ahora resistirá el esfuerzo humano, y el sustento vendrá a través del trabajo duro y el sufrimiento. Estas maldiciones no son solo castigos, sino reflejos de las nuevas realidades creadas por el pecado. La armonía original se ha roto, y ahora el sufrimiento, el conflicto y la muerte son parte de la experiencia humana. La expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén es uno de los momentos más trágicos de la historia. Dios los expulsa del paraíso, y los ángeles son colocados con espadas flamígeras para evitar que regresen y obtengan acceso al árbol de la vida. Si hubieran comido del fruto del árbol de la vida después del pecado, habrían vivido eternamente en un estado de separación de Dios, una condición peor que la muerte. La expulsión simboliza la pérdida de la comunión directa con Dios y del estado de perfección. El Edén, que era un símbolo de armonía y unidad, ahora está fuera del alcance de la humanidad. Sin embargo, incluso en este momento de juicio, hay esperanza. Dios no abandonó completamente a Adán y Eva. Los viste con pieles de animales, lo que sugiere que se hizo un sacrificio para cubrirlos. Esto apunta al sacrificio supremo de Cristo, que cubriría los pecados de la humanidad. El concepto de pecado original surge directamente de la historia de Adán y Eva. Fueron los primeros en desobedecer a Dios, y esta desobediencia tuvo consecuencias no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Desde Adán y Eva, todos nacen con una naturaleza inclinada al pecado. Este es un tema central en la teología cristiana, la idea de que el pecado entró en el mundo a través de un hombre, y la redención vino a través de otro, Jesucristo. El pecado original no significa que hayamos heredado la culpa específica de Adán y Eva, sino más bien que hemos heredado la condición de ser propensos al pecado. Somos, al igual que Adán y Eva, capaces de tomar decisiones libres, pero estas decisiones a menudo están influenciadas por nuestra naturaleza caída. Incluso en el momento más oscuro de la historia de Adán y Eva, Dios ofrece una promesa de esperanza. La promesa de que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente es una profecía que señala la venida de Cristo, el Redentor de la humanidad. Cristo, el nuevo Adán, vino a restaurar lo que se había perdido en el Edén. Su muerte y resurrección allanaron el camino para la reconciliación entre Dios y la humanidad. La historia de Adán y Eva, entonces, no es solo una tragedia. Es el punto de partida de la historia de la redención. También producirá espinos y cizaña, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu frente comerás tu pan. Aquí, Dios revela que el trabajo, que antes era una alegría, ahora será una carga. La tierra, que era fértil y productiva en el Edén, ahora resistirá el esfuerzo humano, y el sustento vendrá a través del trabajo duro y el sufrimiento. Estas maldiciones no son solo castigos, sino reflejos de las nuevas realidades creadas por el pecado. La armonía original se ha roto, y ahora el sufrimiento, el conflicto y la muerte son parte de la experiencia humana.
La expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén es uno de los momentos más trágicos de la historia. Dios los expulsa del paraíso, y los ángeles son colocados con espadas flamígeras para evitar que regresen y obtengan acceso al árbol de la vida. Si hubieran comido del fruto del árbol de la vida después del pecado, habrían vivido eternamente en un estado de separación de Dios, una condición peor que la muerte. La expulsión simboliza la pérdida de la comunión directa con Dios y del estado de perfección. El Edén, que era un símbolo de armonía y unidad, ahora está fuera del alcance de la humanidad. Sin embargo, incluso en este momento de juicio, hay esperanza. Dios no abandonó completamente a Adán y Eva. Los viste con pieles de animales, lo que sugiere que se hizo un sacrificio para cubrirlos. Esto apunta al sacrificio supremo de Cristo, que cubriría los pecados de la humanidad. El concepto de pecado original surge directamente de la historia de Adán y Eva. Fueron los primeros en desobedecer a Dios, y esta desobediencia tuvo consecuencias no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Desde Adán y Eva, todos nacen con una naturaleza inclinada al pecado. Este es un tema central en la teología cristiana, la idea de que el pecado entró en el mundo a través de un hombre, y la redención vino a través de otro, Jesucristo. El pecado original no significa que hayamos heredado la culpa específica de Adán y Eva, sino más bien que hemos heredado la condición de ser propensos al pecado. Somos, al igual que Adán y Eva, capaces de tomar decisiones libres, pero estas decisiones a menudo están influenciadas por nuestra naturaleza caída. Incluso en el momento más oscuro de la historia de Adán y Eva, Dios ofrece una promesa de esperanza. La promesa de que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente es una profecía que señala la venida de Cristo, el Redentor de la humanidad. Cristo, el nuevo Adán, vino a restaurar lo que se había perdido en el Edén. Su muerte y resurrección allanaron el camino para la reconciliación entre Dios y la humanidad. La historia de Adán y Eva, entonces, no es solo una tragedia. Es el punto de partida de la historia de la redención.